En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K LG QNED 80, el cual tiene tecnologías de color nanocell y de quantum dots combinadas y es un modelo del 2022. Pero antes de empezar quiero aclarar que estos pros y contras aplican para las versiones de 55 y 65 pulgadas que se comercializan aquí en Colombia, las cuales vienen con panel IPS, lo cual ya he confirmado por medio de la captura de los píxeles. No sé en otros países qué tipo de panel tenga. El primer pro o aspecto positivo de este televisor es que tiene una amplia gama de colores y muy buena precisión de ellos. Esto por supuesto es gracias a que tiene panel IPS y tecnologías de color combinadas nanocell y quantum dots. El segundo punto positivo es que tiene muy buenos ángulos de visión, lo cual también es debido a su panel IPS, con lo cual es una buena opción para cuando muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla. El tercer punto positivo tiene que ver con el apartado gaming, ya que cuenta con dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K y también tecnología de frecuencia de actualización variable AMD FreeSync Premium. Además de tener tiempos de input lag relativamente bajos, aunque no los conozco, pero de acuerdo a la práctica tal vez puedan oscilar entre estos valores. El cuarto aspecto positivo de este televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento tanto en el apartado gaming como también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o de TV cable, con lo cual es una buena opción a tener en cuenta para, por ejemplo, disfrutar del Mundial de Fútbol. El quinto pro de este televisor es que tiene una buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual lo confirma como una buena opción para ver deportes, entre otras cosas o escenas donde en pantalla prime un color en un gran porcentaje. El sexto pro de este LG QNED 80 es que tiene un buen escalado de imagen, pero recuerden que ni este ni ningún otro televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El séptimo aspecto positivo es que gracias a su panel IPS tiene un buen manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla y decente con los reflejos de luz natural. En cuanto a sus contras o aspectos negativos, desde mi punto de vista tiene solamente dos. El primero, y que puede ser muy relevante, es que su uniformidad de colores negros es terrible. Y no se trata de un defecto de fábrica. Todos los televisores con panel IPS que he analizado hasta la fecha que no tienen Full Array como tecnología de retroiluminación tienen un rendimiento terrible en esta área, mostrando mucho efecto clouding y también sangrados de luz. El segundo aspecto negativo es que su precio es muy elevado. El tamaño de 55 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia, puede costar entre 750 y 800 dólares. Y por ese precio me parece que debieron añadirle por lo menos una tecnología de retroiluminación Full Array básica. Hasta aquí, por supuesto, ya se han podido dar cuenta que este QNED 80 no tiene tecnología de retroiluminación mini LED. Como puntos neutros, primero tenemos que su sistema operativo es WebOS, es muy intuitivo y con el Magic Remote es muy funcional. Por ejemplo, el control mágico se puede sincronizar con decodificadores de cable. Además, su tienda de aplicaciones es relativamente amplia, permite la función de multiview, acepta comandos de voz y se puede navegar de forma muy fácil. El segundo punto neutro es que su cantidad de brillo es aceptable, aunque no soporta tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Y el tercero es que la potencia y rendimiento de su sistema de sonido es normal de 20 watts, nada sorprendente pero tampoco es terrible, es de hecho muy decente. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.